Hola hermanos, ¿cómo les va? Mi nombre es Diego Romano, ¿sí? Hoy les vengo a traer un tema bastante particular, ya que la oración es muy importante en el cristiano, ¿no? Siempre la oración no solamente te ayuda, te da esa fuerza interna que el cristiano sabe y lo conoce, sino que también eh, te ayuda, ¿sí? A saber, a crecer cómo vos vas a orar. Entonces hoy en día no es solamente orar, sino es cómo orar. No hay un método, ¿sí? Es guiado por el Espíritu, pero siempre y cuando también entendiendo un poco cuáles son, cuáles deben ser las verdaderas peticiones a la hora de orar, ¿no? Muchas veces la controversia que ha habido en estos últimos tiempos, lo más hablado, ha tenido que ser correspondiente a cómo es que oramos, ¿sí? ¿Qué es lo que pedimos? Si vemos en todos los ejemplos alrededor de la palabra de Dios, vemos el caso de Daniel, vemos el caso de Ezequiel, de los profetas, ¿sí? Vemos el caso de cómo el Señor vino en el Nuevo Testamento cuando les habló. Esa es la oración modelo, pero ¿por qué será la oración modelo? Simplemente porque a la hora de orar, el Señor lo que trata de explicar en ese momento es decir que el cristiano debe aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. Lo vemos ahí en aquel huerto de Getsemaní, ¿sí? Cuando el Señor agobiado, ¿sí? Torturado por las presiones porque el tiempo ya se acercaba. Y en ese momento la voluntad del hombre aparece, ¿sí? Ese miedo, lo que genera el hombre natural, que es cuando él dice, si puede ser que pase de mí esta copa, pero se acuerda que a la hora de orar, debe orar por los demás, no solamente por él, ¿sí? Entonces eso es lo que el Señor nos quiso enseñar, ¿sí? En el decir, pasa de mí esa copa, ¿sí? Pero que no sea tu voluntad, no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ¿cuál es la oración eficaz verdaderamente? ¿Sí? Es como la que nos ha mostrado Ezequiel, ¿sí? Es como nos ha mostrado eh, Elías, ¿sí? Como nos ha mostrado Daniel, sobre cuando oraba con eficacia, ¿sí? La oración de Salomón a la hora de pedir sabiduría y entendimiento, pero si nosotros nos ponemos a juntar todos estos ejemplos, ¿sí? De diferentes hombres de Dios a lo largo de la historia de la palabra de Dios, vemos que hay algo en particular. Tal vez es diferente la ocasión, pero todo te lleva a una sola cosa, que es que todos oraron conforme a la voluntad de Dios. No oraron por sí mismos, no oraron por buscar, ¿sí? No oraron por buscar el beneficio propio, no dijeron, Señor, voy a orar por Israel o voy a orar voy a orar por tu pueblo, voy a orar por esto, pero primero te quiero pedir que me puedas dar una casa, que venga, no. Si nosotros nos ponemos a diferenciar la oración eficaz con la oración, no sé, llamémoslo materialística o carnal, ¿sí? Que es a la hora de que ponemos nuestras cosas enfrente, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos. No sé si decir no nos hace falta, ya que la palabra de Dios en el libro de los Salmos te habla de que Dios sabe lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Que Él a su tiempo, conforme a su voluntad, como lo dijo el Señor, que aún en la oración todo es conforme a su voluntad. Dios lo va a ir poniendo conforme al tiempo de Dios y no al mío. Entonces, si nosotros empezamos a madurar en la palabra de Dios, vamos a saber cómo orar. Porque hoy en día hay mucha carencia, ¿sí? De muchos hermanos que oran conforme a las debilidades de la carne. Hay muchos hermanos que oran conforme a los problemas que tienen enfrente, ¿sí? Pero a la hora de tener que orar por personas tal vez en adicciones, en drogas, ¿sí? O también por pedir sabiduría a la hora de predicar. Entonces, cuando Dios nos da la oportunidad de poder orar, nos pide que nuestra oración no solamente sea eficaz, sino que sea íntegra. Entonces, cuando yo voy a Dios, ¿sí? No solamente voy de la manera íntegra también, sino que también voy por una preocupación. Vamos al caso, ¿sí?
No sé si ustedes se acuerdan, bueno, seguramente yo abogo a que ustedes tienen su devocional, leen su palabra de Dios y se van a dar cuenta eh, cuál fue, qué es lo que los movió, ¿sí? ¿Por qué era la tristeza? ¿Sí? Si nos vemos reflejados en la historia de Nehemías, ¿sí? Cuando el copero, como él era copero del rey, entonces cuando ve su semblante, o sea, lo ve triste, como dice la palabra de Dios, la versión NBI, cuando dice que su rostro estaba decaído, estaba mal, el rey le pregunta eh, por qué estaba triste. Y lo que a Nehemías lo movía es que veía la ciudad de Jerusalén, veía, ¿sí? El pórtico de Salomón en llamas, veía la ciudad devastada, destruida, ¿sí? Entonces lo movía que el restaurar la ciudad. Pero ¿por qué? No lo hacía por él mismo, no lo hacía por un poder político como hoy en día, como se mueven los hombres, sino que lo hacía por el impulso de los hermanos, por aquellos israelitas que habían sido destruidos, ¿sí? Que habían sido deportados de Babilonia, ¿sí? Entonces veía la ciudad devastada y lo movía a eso. Entonces vamos a ver la oración modelo de Nehemías, ¿sí? Cuando iba y se lamentaba ante Dios y decía de la manera como le dolía de ver la ciudad así. Vamos al caso de Daniel, cuando pedía que se le pudiera dar la revelación, ¿sí? Para poder ver cuál era la guía hacia el pueblo de Israel. Vemos cómo es que Dios lo amaba tanto, porque dice que Dios era muy amado, Daniel era muy amado por Dios. Lo importante que era cómo Daniel oraba, no lo hacía por algo particular, no lo hacía por algo propio, siempre lo hacía pensando en los hermanos, siempre lo hacía pensando en el prójimo, al igual de Salomón, más allá que después Salomón se haya desviado de la verdad, sí, o sea, no haya entendido la verdadera sabiduría, después en el libro de Eclesiastés lo termina entendiendo, por qué él ahí explica por qué ahora sí, llegando a la vejez, se entiende la verdadera sabiduría y en aquel momento no, cuando empezaba su reinado en Israel. Pero vemos la oración, ¿sí? La oración interpretada, o la interpretación nos da la palabra, ¿sí? Cuando dice que les dé sabiduría y conocimiento para poder guiar al pueblo. O sea, no le pedía plata ni oro, sino solamente un corazón sabio y entendido, ¿sí? Entonces lo mismo que que Salomón buscaba, ¿sí? Cuando pedía esa oración, era un corazón entendido. Y cuánto no más Dios le dio después para poder darle a su pueblo. ¿Pero por qué? Porque priorizó mejor ver en los hermanos, ¿sí? Ver en las personas que priorizar algo propio. Siempre va a haber la diferencia entre algo propio con algo para los hermanos. Por eso muchas veces nuestra carne siempre va a pedir cosas egoístas, ¿sí? Justamente no tiene que ver con las cosas espirituales, sino las cosas externas, ¿sí? La parte interna casi siempre cuando se ora, bueno Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, dame paz, ¿sí? Son muy pocas veces que uno pide, más cuando solamente se lo pide cuando está triste o cuando está pasando por un momento difícil, pero mayormente la mayoría de las oraciones, como me contaban muchos hermanos, ¿sí? Que siempre he escuchado que son conforme a porque tienen un juicio, porque están por terminar una casa, porque están por terminar una carrera, porque, no sé, están por emprender un negocio. A ver, si la palabra te está enseñando que debes ir confiado, sí, debes ir confiado. Entonces, ¿cuál es la duda? Mi oración siempre va a ser escuchada por Dios. El libro de Santiago es muy claro, la oración del justo todo lo va a poder. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo no sé entender que aún orando debo pedir conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo Dios va a escuchar mi oración? ¿Cuál es la oración modelo? Es muy diferente cuando un hermano va y le dice, Señor, voy a orar por tal mujer o por tal hombre. Esa mujer tiene hijos, tiene problemas en su mente, en su corazón, no puede perdonar, tiene hijos en la droga, tiene hijos en el alcoholismo, bueno, ya sea el problema. Señor, permíteme darme más sabiduría, dame paz, sobre todo
dame paciencia para poder instruirlo. Si, bueno, se entiende, digamos, la diferencia entre eso a orar, por decir, solamente estar 1 hora, 2 horas orando, bueno Señor, que a todas aquellas personas que tengan juicio, que tengan casa destrabada, que tengan auto 0 kilómetros, o sea, ustedes me entienden cuál es la diferencia de una y la otra. Por eso es que no debemos confundir, ¿sí? No confundamos el proceso que Dios nos da a la hora de la oración, ¿sí? Porque hay un proceso de madurez. No es lo mismo cuando comenzás a orar, cuando sos nuevo en el camino, que cuando ya tenés un tiempo, ¿sí? Caminando con Dios, ¿sí? Instruyéndote y sabiendo más de la palabra. Si bien nosotros nos debemos dar cuenta que la oración siempre del Espíritu va a ser eficaz cuando pidamos cosas conforme a la riqueza del Espíritu y no conforme a la riqueza externa. Entonces no nos engañemos por ese lado, ¿sí? Tratemos de orar, nombrar las peticiones, porque si bien Dios escucha, pero muchas veces también me ha tocado, me ha pasado preguntar por aquel hermano que pidió cosas materiales y no le llega hasta hoy en día. Algunos se han desanimado, hay algunos que se han ido del camino muchas veces por tras de eso, sí, porque ellos oraron y fueron a tal lugar y le contaron el problema y en ese lugar le dijeron es que lo pasa que no oras con fe. Entonces este hermano decía, bueno, puede ser. Entonces iba, intentaba y no sé, él pensaba que era porque tenía que arrodillarse, tenía que poner maíz en el piso. No, no, no. Entonces ahí ya estamos volviendo la oración a una tradición y no verdaderamente una comunicación con Dios como corresponde. Entonces, no malinterpretemos los impulsos de la carne, ¿sí? Es mejor instruirnos, tener un estudio bíblico, estudiar la oración eficaz, por qué es que Dios me pide a mí, tenés que orar en el Espíritu, ¿sí? Para no caer en esa falta de comunión con Dios a la hora de no saber cómo va uno a orar conforme al Espíritu, ¿sí? No es conforme a la necesidad, sino conforme al Espíritu. Y hay tantísimas cosas que hay muchos hermanos, no solamente de hambre, sino que hay muchos hermanos también que son pobres, pero lo que más me preocupa es la ignorancia que tienen conforme a la palabra, porque si bien, seamos sinceros, ese hermano se lo puede ayudar con trabajo, va a tener plata, si Dios lo restaura, entonces, ¿cuál es el problema acá? Que ese hermano algún día lo tendrá o no lo tendrá, pero la ignorancia, eso sí lo que no debe tener. El cristiano no debe ser ignorante, entonces debe capacitarse. Cuando no sepa algo, instrúyase en la palabra, para eso está. Pídale sabiduría a Dios, Dios se lo va a dar. Pero no hable o no diga sin primeramente estudiar las cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces también nos quedamos con las enseñanzas que nos enseñan, eh, tal vez los pastores, tal vez en algún seminario, tal vez, bueno, congreso, lo que fuese, pero nunca vamos a la palabra de Dios. Entonces lo que se pide y la conclusión, ¿sí? De este video es de que nos instruyamos más con respecto a la oración, ¿sí? Que sepamos estudiar los diferentes ejemplos, sacarlos desde la palabra de Dios y sobre todo eh, tratar de enfocarnos en la verdadera palabra. Entonces una vez que nosotros tenemos ese estudio de la oración vamos a saber cómo orar verdaderamente, ¿sí? No como los hipócritas o como los fariseos, porque los fariseos o los hipócritas, tal cual nos muestra la palabra de Dios cuando leemos cada ejemplo, eh, vemos que nunca priorizaron la parte interna. O sea, cuando un cristiano prioriza cambiar la parte interna, entonces va a saber lo que va a pedir. Entonces ahí es cuando se va a cumplir aquella palabra que dice que primero se va a sacar la viga de sus ojos para ver la paja del ojo del hermano. Entonces no es que no somos jueces, es verdad, pero si Dios te instruye y maduras en la palabra, entonces vas a poder decirle sobre ese problema, vas a poder aconsejarle. ¿Por qué? Porque ya pasaste por ese lado, Dios te permitió pasar, Dios te sacó desde ahí, te mostró cómo es para no volver a tropezar, te dio las herramientas, entonces has madurado, has crecido y estás habilitado, o sea, estás aprobado, porque cuando un cristiano es probado, aprueba, y cuando aprueba, entonces está apto, y no es casualidad que Dios ponga a ese hermano a otro que tiene el mismo problema. Entonces, el tema de la oración es muy importante, orar en el espíritu y no en la carne, ¿sí?
Entonces la conclusión de esto, como para cerrar el video, es aprendan a orar, ¿sí? Aprendan a pedir cosas espirituales, aprendan a desarrollarlas, aprendan a que cuando tengan hermanos en dificultades, cuando tengan en pobreza, ayúdenlo en la materia, pero también bríndenle la sabiduría. Acuérdense que por gracia se nos ha dado y por gracia debemos dar, ¿sí? En todo sentido. Pero, como les dije hace rato, un hermano puede estar pobre un lunes y si Dios tiene misericordia de él o pone a un hermano para poder ayudarlo, tal vez no tenga un peso ahora y mañana va a tener 100 pesos, va a cambiar un poco la situación, pero lo que sí es muy triste cuando un hermano se queda con esa ignorancia. Puede ser pobre y pasar a ser rico, pero la ignorancia, si no hemos entendido la palabra de Dios, entonces nunca vamos a aprender a orar. Entonces, como les dije, hermanos, vayamos a la palabra de Dios, nos instruyamos más sobre la oración, ¿sí? Porque hay muchas carencias a la hora de la oración. Bueno, si les ha gustado el video, compártanlo, denle me gusta. Aquellos que quieran dejarme comentarios, ya saben, debajo del video, en la caja de comentarios, pueden dejarme su opinión sobre algún tema, tal vez que quiera que explique. Y bueno, siempre esto es con eficaz, siempre es para uno instruirse, para crecer, porque entre hermanos debemos instruirnos, sí. También ser restaurados, también entre hermanos nos debemos ayudar, ¿sí? Ayudar a aquellos que tal vez estén confundidos más en estos tiempos que se ha escuchado y se ha infiltrado tanta cosa dentro del cristianismo que hay muchos que siguen otras cosas que no es el verdadero evangelio. Entonces hay que prestar más atención y poner los ojos en la palabra de Dios que escuchar muchas voces, ¿sí? No es malo escuchar la palabra siempre y cuando sepan discernir quién es el que te habla y qué es lo que te habla, ¿sí? Entonces, ¿a dónde termina? Si el mensaje siempre es cristocéntrico, entonces siempre el mensaje va a ser conforme a la voluntad de Dios, pero cuando ustedes empiezan a escuchar otras cosas, ¿sí? Y empiezan a discernir que el mensaje va muy desviado de la palabra de Dios, entonces ahí es cuando ustedes deben tener alerta y deben abrir los ojos. Entonces, mis hermanos, les dejo acá esta conclusión, les dejo acá esta reflexión y nos vemos en un próximo video para hablar de otro tema, ¿sí? Que Dios lo bendiga.